Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy nos encontramos hablando de un tema muy actual y como invitado tengo a Guillermo Ventura. Él es catedrático de diversas materias en el ámbito de los negocios y de las finanzas, pero nos va a apoyar con este tema desde el punto de vista académico e intelectual. Yo soy Tere Miranda y bueno, pues me encuentran aquí en esta página y también en Instagram como Tere Miranda. En YouTube está el respaldo de todos estos videos en mi cuenta psicóloga Tere Miranda. Y bueno, cualquier situación, duda con relación al tema, por favor háganoslo saber a través de los comentarios en esta plática. El tema de hoy es muy interesante y es muy actual y es la guerra cognitiva. ¿Qué es la guerra cognitiva? Bueno, la guerra cognitiva es el uso de toda la tecnología y de todas la información y los avances tecnológicos que tenemos para influir o influenciar nuestras emociones, nuestras cogniciones desde lo más profundo con ciertos objetivos. Aunque el ámbito en el que se desarrolla este tema es el ámbito bélico, bueno, pues realmente vamos a encontrar que en todos los ámbitos de la vida podemos encontrar esta influencia de los medios para que nosotros nos comportemos de tal o cual forma. Las definiciones encontradas en la red justamente dicen que la guerra cognitiva va mucho más allá de las guerras tradicionales que hemos tenido, que son las tradicionales que conocemos, son la aérea, la terrestre, la marítima, la espacial y la cibernética. Todos hemos conocido, hemos sabido de todo este tipo de guerras y de todo este tipo de ataques que se dan en estos ámbitos, pero lo actual y lo que va más allá es lo cognitivo, ¿no? ¿Qué es la guerra cognitiva, Guillermo? Hola Tere, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y pues me va a dar mucho gusto partir de algunos conceptos y también dar los antecedentes. Mira, la guerra cognitivo, para atender directamente a tu comentario, es la manera en que se afecta el cómo pensamos y cómo reaccionamos, cómo es nuestra estructura mental para dar respuesta a estas condiciones, pero es muy importante que ya se encuentra influenciada. Como algunos antecedentes que quisiera mencionar porque considero necesarios para este tema, es que lo que le antecede propiamente sería la guerra psicológica y en algunos momentos podemos también considerar como el programa MK Ultra, que durante la década de 1950 fue desarrollado en Estados Unidos. Y el antecedente inmediato del tema que nos ocupa el día de hoy, tenemos un documento que ha sido citado en diferentes medios como la guerra cognitivo, y es un documento emitido por la OTAN. Y lo considero relevante porque desde el punto de vista académico, creo que ya podríamos en un momento dado señalar algunos aspectos que empiezan a delinearse, y si comparamos contra el contenido de este documento y algunos aspectos vistos ya en diferentes entornos, sí podemos empezar a señalar que esto ya podría estar en marcha, y como en otras ocasiones, no solamente en el ámbito bélico, sino en su aplicación hacia la población, pero con fines desde políticos hasta comerciales. A mí me gustaría que en esta plática pudiéramos pues conversar, ¿no? Desde un punto de vista académico y general hasta lo que es el manejo individual, porque indudablemente este tipo de condición va a derivar en algún momento en una atención a la salud mental. Entonces, claro. Pues espero, a lo mejor me extendí, pero bueno, quisiera darte respuesta en ese sentido, ¿no? Ok, bueno, es importante lo que mencionas, porque esta charla es para generar conocimiento y las implicaciones en el ámbito psicológico que tienen. Obviamente, digo, tenemos muchos ámbitos en los que está afectando esta nueva guerra cognitiva,
pero tú sabes, yo soy psicóloga y vamos a hablar un poquito cargado hacia ese tema y de manera genérica, ¿no? No nos vamos a volver nunca tendenciosos en esta página, sino es para conocernos un poquito más y saber a veces qué podemos hacer, ¿no? Bien comentabas, ¿no? Que los alcances, digo, yo creo que sí es muy importante mencionar de dónde surge el término guerra cognitiva y qué estudio lo pone de manifiesto, y obviamente que es un estudio lanzado, una investigación lanzada por la OTAN con fines, pues, de alguna manera tal vez bélicos, y bueno, pues lo estamos viviendo actualmente, pero yo sí quisiera tocar el tema de que esto no es nuevo, ¿no? Actualmente, lo que es la información, incluso hay un término que nosotros usamos que es la infodemia, ¿no? El acceso a tantas fuentes de información. Y obviamente la gran confusión que puede llegar a generar el que nosotros tengamos tanto acceso a tantas fuentes de información en las cuales pues no muchas veces es información real o es una buena fuente, ¿no? Y algo que tenemos que entender y que comprender es que hoy día todos tenemos en nuestras manos un celular, que es un avance tecnológico genial, pero que también nos lleva a tener este acceso a esas fuentes de información. Y algo también mucho más, ¿no? Más detallado, que es que nosotros a través de nuestra interacción con redes sociales, y estoy hablando de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nuestras búsquedas a través de los algoritmos y de inteligencia artificial que hay en toda esta tecnología, pues saben verdaderamente cuáles son tus preferencias y empiezan a bombardearte con información relacionada con tus búsquedas. Desde el punto de vista psicológico, pues esto tiene un gran impacto porque yo no tengo fuentes de contrastación. Yo tomo algún tema que yo quiero, inmediatamente los algoritmos me empiezan a bombardear de esa información con esa tendencia que yo estoy leyendo, ¿no? Esto a mí se me hace algo muy importante porque todos actualmente, o la mayoría de la gente tiene un celular en la mano, y si no lo tienen, tienen una computadora o tienen algún tipo de dispositivo, ¿no? Y con el cual pueden allegarse de información. Y qué tan bueno, qué tan malo es esto, ¿no? ¿Qué impacto tenemos? Entonces, te cedo la palabra para que me retroalimentes con relación a esto. Bien comentabas, tal vez conceptualmente no es un tema tan nuevo, pero gracias a la tecnología, los procedimientos se han refinado de manera importante. Y aquí lo que tenemos que atender es que de lo que mencionabas hace un momento, a través de estas redes sociales, de alguna manera, pues se está conociendo cuál es lo que se está buscando. Y es precisamente aquí donde entrarían todas estas tecnologías desde inteligencia artificial, machine learning y las que vengan, porque lo que básicamente vamos a ir entendiendo es, por un lado, nosotros tenemos una búsqueda, el sistema comprende, nos ofrece cierta información, pero aquí vienen tal vez los puntos de mayor refinación. De la forma en que nosotros estamos allegándonos de esta información, se empieza a modificar la manera en la que, primero, captamos la información, y la parte más relevante desde mi punto de vista es cómo esto va modelando la manera en la que entendemos y pensamos sobre ciertos conceptos. Y esto es precisamente la parte delicada, porque esto es un proceso que se lleva a cabo en el tiempo y no necesitamos estar precisamente en una situación bélica. Basta con que esta información se va proporcionando de manera continua. Entonces, podemos en un momento dado lograr cambios en el individuo, pero con esta tecnología, este cambio se da, digamos, de manera masiva. Y eso es precisamente uno de las directrices que encontramos en este documento, que prácticamente podemos ir modelando la forma en la que sectores de la población no solamente interpretan un concepto,
sino incluso se modela la manera en que estos segmentos de población pueden incluso dar respuesta. Por eso es tan relevante para el aspecto, en este caso, por ejemplo, bélico, y ahorita lo vamos a aterrizar en otros temas. Pero ¿en qué ayuda? En que una vez que estos conceptos han sido modelados en el, vamos a llamarlo así, en el pensamiento de los individuos y de sectores de la sociedad, también es más fácil en un momento dado influir respecto a las decisiones o las manifestaciones que estos individuos van a realizar. Voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Desde el momento en el que existe cierta información con antelación respecto a un evento, la gente ya empieza a pensar, y si a estas técnicas les agregamos ciertos estímulos que detonan una respuesta emocional, entonces estamos creando las condiciones para la siguiente fase. Un ejemplo muy sencillo, a través de estas tecnologías pasamos primero por información en el plano racional, pero este plano racional lo que va a recibir es un mensaje y una carga que puede en un momento dado despertar una respuesta inicial emocional que puede ser de miedo, de odio o de empatía. Y es precisamente a través de estas emociones con las que podemos ir empezando a trabajar. No es un ejemplo de esto, pero sirve para una mejor comprensión. El ejercicio de Cambridge, que fue muy, muy citado para las elecciones de Estados Unidos cuando ganó la presidencia Trump. Pero esto es como el antecedente. Si nosotros analizamos desde cierto enfoque esta situación, lo que podemos encontrar es que ya despertaba lo que el usuario estaba viendo, una empatía o un odio o alguna condición. Y es precisamente esto es el corazón de la guerra cognitiva, en donde a través de un primer paso racional pasamos a la parte emocional. Y la parte emocional puede ser manejada con mucho mayor facilidad, porque entonces ya traspasamos esa barrera racional. Y un ejemplo que también tenemos ya mucho más reciente y es más evidente es cuando se nos infunde miedo, estamos dispuestos a ceder ciertas condiciones, incluso nuestras libertades, por seguridad. Y el ejemplo clásico es el del ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que infundió miedo y prácticamente la ciudadanía cedió muchos de sus libertades a cambio de seguridad. Si nosotros lo podemos delinear, podemos ver que se disparó el miedo por un hecho y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Y lo mismo ocurre si este tipo de mecanismo lo podemos extrapolar a condiciones de muy diversa índole, que pueden ser desde una guerra, la aversión o la afinidad a un candidato, la afinidad o aversión, por ejemplo, a un tipo de movimiento o de manifestación social. Con esto quiero como dar entrada a algunos ejemplos ya un poco más aterrizados de lo que sería la aplicación de conceptos de guerra cognitiva, pero en un plano no bélico, pero sí de uso extendido. Te voy a interrumpir un poquito para aclarar este punto, recordando que nosotros somos de origen, cuando nosotros nacemos tenemos una parte instintiva, nosotros no nacemos razonando, nosotros tenemos una parte instintiva que es el querer comer o el querer satisfacer necesidades básicas. Pero a la par que vamos creciendo y con el contacto con el medio ambiente vamos desarrollando, lo primero que se desarrolla en un individuo es la parte emocional, es justamente las emociones básicas que mencionaste, que son el miedo, el dolor, el odio, que deriva en ira, y bueno, pues el placer, ¿no? Estas son 4 emociones base que dan origen a otras muchas subemociones. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos creciendo? Nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando esquemas. Y estos esquemas son la asociación, por ejemplo, desde que es mamá, ¿no? Y ver una figura y cuáles son las funciones que cumple mamá,
o cuando tenemos miedo porque me caigo, ¿no? Y sé que eso duele y entonces desarrollo, obviamente, la asociación o el esquema de si me caigo me va a doler, hasta muchas otras, ¿no? Hasta que vamos incorporando a nuestros esquemas la forma en la que vamos a reaccionar ante tal o cual evento. Así nos vamos formando. Esa es la formación de esquemas. Cabe mencionar que nuestro desarrollo en la primera infancia y las experiencias que vivimos también nos llevan a detectar o a determinar algunas vulnerabilidades. Y de acuerdo a lo que es la guerra cognitiva de la cual nos estás hablando, pues también explota esas vulnerabilidades, ¿no? Si yo tengo, como ahorita mencionaste en el ejemplo, ¿no? Si mi vulnerabilidad es que yo tengo miedo de que me vaya a ocurrir algo, de que vaya a ser atacado, ¿no? Como en las Torres Gemelas, pues obviamente yo demuestro y saco el miedo a flote y toda la información que haya relacionada con el tema, por supuesto que me va a llevar a tomar decisiones con relación a ese miedo para evitarlo, ¿no? Nada más, finalmente quería comentar que la guerra cognitiva se dice que es como el hackeo de nuestra mente, ¿no? Y yo entiendo esto del hackeo de nuestra mente como justamente el conocer a través de esta interacción con redes, esta interacción con la información, qué es exactamente lo que yo creo, lo que yo pienso, y obviamente empezar a meter estructuras de modificación para ciertos objetivos. Y bien decías, no necesariamente son bélicos, aunque siempre, bueno, muchos estudios, ¿no? Cognitivos surgen de cuestiones bélicas, pero esto es aplicable a todo, ¿no? A consumo, a desarrollo, a estancamiento incluso, ¿no? Y mencionaste colectivos, todo, ¿no? En general se explotan las emociones para lograr la adhesión o el rechazo a tal o cual cosa. Así es, y es ahí donde radica el gran beneficio o el gran peligro potencial de esta, pues nueva, yo le llamaría técnica, que aunada con la tecnología da esa potencia, que ya no es como en el pasado únicamente crear y aprovechar una reacción, sino es el modelado del pensamiento. Y esto, la ventaja que tiene es que podemos ir definiendo cuál es la reacción que esperamos que quien ha estado sujeto a esta condición vaya a reaccionar. Entonces ahí, y me gustó la palabra de hackeo, porque sí, efectivamente, el individuo, al estar bajo esta, vamos a llamarle esta influencia, cambia su pensamiento. Es lo que entiendo sería como el hackeo. Y lo que sigue, que es la parte más importante, es que este individuo empieza a funcionar como una caja de resonancia, como una condición ya de voluntad, incluso considera que esto es está haciendo ejercicio de sus libertades, de sus decisiones, incluso de su pensamiento. Y es eso el gran valor que tiene para efectos, de acuerdo a este estudio, para condiciones bélicas. Pero lo podemos llevar en ámbitos muchísimo más amplios y es ahí donde precisamente podemos observar tanto el beneficio como el potencial peligroso que tiene esto. Porque como de alguna manera se ha modificado la manera que se reacciona, podemos empezar a aceptar como una condición natural una serie de eventos que antes de esta exposición y de este manejo, simple y sencillamente podríamos tener una opinión diferente o incluso contraria, pero ya lo vemos de alguna manera como natural. Y como esto ocurre en un entorno tanto digital como en un entorno social y porque estamos vinculados con otras personas que piensan como nosotros, entonces al final esta respuesta llamaríamos de tipo social, la terminamos aceptando como algo natural y entonces
por eso en algunos momentos se ha señalado que este tipo de guerra podría revolucionar pues prácticamente los movimientos sociales, la educación o como el objetivo de este documento, incluso el cambio de las decisiones de tipo bélico-militar. ¿Por qué? Porque ya no serían necesarias. Si de alguna manera tú tienes modelada la respuesta en amplios sectores de la sociedad, se puede, pues, no solamente prevenir o evitar o reencauzar un movimiento social, y también se pueden encontrar las justificaciones para muy diversas acciones, y es aquí donde, pues, prácticamente estaríamos en un riesgo, ¿no? Porque tendríamos que abstraernos de este procedimiento para entonces volver a recuperar esa condición crítica y objetiva para poder decir, bueno, ajeno a todo este entorno informativo, ¿cuál es realmente mi sentir? Aquí, ¿cuál es la situación? Que tenemos una situación generacional, y ahí me voy a apoyar un poco de la experiencia académica. Ciertas generaciones a lo mejor no entramos de lleno a una condición digital, pero las generaciones que vienen, sí. Entonces, ahí es donde está el riesgo, que en un momento dado, este entorno digital focalizado, dirigido y trabajado de forma continua va a modelar a estas personas sin que tengan la oportunidad, a lo mejor, de contrastar la información. Entonces, es menester, digamos, de los que somos padres o quizás de las personas que con una condición un poco más de crítica y análisis, podamos cuestionar y verificar realmente esta información. Y yo incluso me atrevería a decir, aunque tú eres la especialista, que tendríamos que pasar por un filtro no solamente cognitivo, sino un filtro emocional respecto al entorno informativo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, mira, bueno, tengo un ejemplo de esto, de lo que estás comentando, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues estamos en un mundo en donde las libertades, la diversidad y la inclusión son banderas, ¿no? Del desarrollo, del progreso, ¿no? De la eliminación de barreras entre los seres humanos. Y yo creo que es correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a tomar un movimiento que es el feminismo, ¿no? Y dentro de cada movimiento que existe, cada guerra, incluso cada conflicto, pues hay posturas, ¿no? Entonces, a veces la gente, y esto se me hace muy interesante, ¿no? Sobre todo en las generaciones, como dices, las actuales, que tienen acceso a esta información porque en las escuelas les dejan mucho el trabajo de temas de este tipo, ¿no? Entonces, si la información que yo recibo es básicamente, pues, señalar, ¿no? Que el feminismo, los movimientos feministas es para acabar con el machismo y porque las mujeres son lastimadas, pues vulneradas y todo esto, pues las chicas se adhieren, ¿no? Pero bueno, yo me preguntaría, ¿no? Para adherirme, por ejemplo, yo para adherirme a un movimiento, verdaderamente cuál es la causa, lo que a mí me está motivando, ¿no? A unirme a este movimiento, solamente es la oleada de información que hay y formar parte de, o realmente yo tengo una experiencia, ¿no? Yo tengo, me vulnera que a las mujeres les hagan porque qué viví yo, o sea, encontrar el por qué me quiero adherir, o sea, es válido. O sea, yo siempre he dicho es válido formar parte de movimientos o estar a favor o en contra, de acuerdo a tu postura, ¿no? Pero yo creo que a veces nos hace falta preguntarnos por qué. ¿Por qué estoy a favor o por qué estoy en contra de esto, de tal o cual situación? Y yo creo que eso es lo que se está perdiendo. Y sabes, yo creo que esto es parte justamente de la guerra cognitiva. O sea, no es que se esté perdiendo nada más porque sí. Lo que pasa es que hay una avalancha de información, ¿no? Ahorita, digo, finalmente, no solamente esta información llega a personas como tú y como yo. O sea, realmente tú puedes hablar con un niño de 7, 8 años que tiene acceso más a TikTok, ¿no? TikTok o a YouTube.
y obviamente te pueden hablar de temas que a lo mejor ya son temas más, más de adultos, pero obviamente también ya te hablan con sesgo, ¿no? Es que, por ejemplo, escuché a una niña que decía, oye, es que con el conflicto que está, ¿qué pasaría si cayera un misil aquí, no? O sea, si te fijas, esa pregunta de, ¿qué pasaría si nosotros, al estar tan cerca de este país, nos cayera un misil? O sea, explotación del miedo, ¿no? De qué va a pasar con mi vida. O sea, estoy tan lejana, pero tan cercana, ¿no? ¿Qué verán en estos TikToks, ¿no? Eh, y bueno, me recuerdo de un experimento que me comentaste fuera de cámaras. ¿Qué verán, no? ¿Qué verán estos niños que generan miedo? Entonces, me imagino que todo lo que nos has estado diciendo es, yo bombardeo a la población en general, o sea, que no hay objetivo, sino que es quien entra y vea este tipo de información, le doy más información. Y entonces, ante una decisión, digamos, a nivel país, a nivel bloque, pues entonces yo ya estoy predispuesto a decir si está bien o no está bien, ¿no? Dependiendo de la información de la cual te está llegando. Entonces, yo creo que esa es la situación, que no nos ponemos a pensar eh, qué es lo que a mí me lleva a ir, sino que simplemente yo me dejo guiar por la información que recibo y que recibo constantemente, porque regresamos a los algoritmos, ¿no? Yo veo algo, ¿no? Y es como, por ejemplo, ¿no? Tú te metes a Google y buscas, ¿cuánto cuesta un carro, no? Ya checaste cuánto cuesta un carro, entras a tu Facebook, entras a tu Instagram y ¡pum! O sea, están los anuncios de los carros, ¿no? O sea, ya todo es maravillosamente conectado, ¿no? Porque también es una maravilla, pero ya te bombardean, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con la información, con las noticias. Y esto es para mí una cuestión de peligro en donde vía emoción los medios o las empresas o los países o ciertos grupos de interés están manejando a la humanidad, a la población en general, hacia donde se quiere. Comentas varios elementos que son valiosos. Voy a tratar de retomar algunos. Mencionabas el caso de un niño o niña, de lo del misil. Precisamente en casos como estos es lo que podemos ir viendo. O sea, el torrente de información va a ir modelando la respuesta de las personas ante una condición bélica. Si nosotros consideramos esta situación, vamos a poder ver que cuando esta persona enfrente esta situación, ya hay una respuesta condicionada por toda la información que tuvo previo. Y ya también sabemos cuál va a ser la respuesta. Es de la manera en que la información fue presentada, es muy probable que tenga miedo. Y una persona con miedo puede ser manipulable. Ajá. Y a partir de ahí, pues pueden existir pues otros intereses para encauzar este sentir del individuo y en su conjunto pues de la sociedad. Y también mencionabas algo muy interesante que yo creo que es tema aparte, pero que también se interrelaciona, ¿no? Lo que me decías de los algoritmos. Si bien es cierto que los sistemas aprenden de nosotros, también tenemos que reconocer que cada vez el avance acelerado de técnicas de computación, y sobre todo ahorita me quiero enfocar a inteligencia artificial, va a llegar un momento en el que, si bien estamos primero defendiendo nuestra privacidad, el avance tecnológico, así como hoy estos dispositivos nos permiten mejorar nuestro rendimiento deportivo, mejorar nuestra condición nutricional. En la informática, digamos, aplicada, pues permite una mayor productividad. En la logística, pues obviamente también la mejora de todo lo que ello implica. Cuando estos sistemas realmente aprenden tanto de nosotros, nos van a llevar a otra situación también, yo considero que delicada. Cuando un sistema o una inteligencia artificial pueda conocernos mucho mejor que alguien, digamos, de carne y hueso. Ajá.
Ahorita voy a tener mi comentario hasta este punto, porque eso es tal vez motivo incluso hasta de otra plática, ¿no? Pero estamos, yo creo que en el paso que le antecede, en el que se utiliza la tecnología para hacer el modelado y el acondicionamiento de la respuesta que se espera del individuo. Entonces, pues en mi opinión, sí tenemos que estar muy atentos y sobre todo tener esa oportunidad de poder tener diferentes fuentes de información para poder contrastar y poder tener un criterio, poder tener un juicio que en la medida de lo posible nos permita a nosotros discernir qué es bueno, qué es útil, qué es correcto para nuestro caso. Abordaste el tema, por ejemplo, del movimiento feminista. Claro, de Pues hecho iba a tocar ese punto. Tú ahorita comentaste que, por ejemplo, la información bélica, por ejemplo, ante un ataque, lo de la niña esta que decía si el misil cae, o sea, es la generación del miedo, es recuperar el miedo de morir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y pues explotarlo, ¿no? Y justamente te iba a comentar que por ejemplo, en los movimientos, por ejemplo, feministas, por tomar uno nada más como ejemplo, a veces el uso que se hace es la emoción de enojo, ¿no? De por qué nos tratan así a las mujeres y entonces yo me adhiero solamente por eso, o también la cuestión de tristeza, ¿no? De a mí me pasó tal cosa, o yo viví tal cosa, o supe que a alguien cercano a mí le pasó esto, y no puedo con el dolor de conocer que a alguien lo vulneraron, entonces yo me adhiero por eso. Entonces, vaya, repito, no está mal, no es incorrecto, pero sí tenemos que saber por qué, porque si no, entonces solamente nos estamos adhiriendo sin un objetivo personal. Y yo creo que aquí es algo que sí tenemos que recuperar, porque yo creo o porque yo pienso, en vez de que justamente la guerra cognitiva es yo creo y yo pienso porque me lo dicen, porque me bombardean con esa información. Y estamos perdiendo el yo creo y yo pienso porque yo me confronto conmigo misma y yo digo, yo quiero apoyar tal o cual movimiento, yo creo que es válido o no válido tal movimiento. Nada más esa interrupción quería hacer. sí, muy válida. Y no olvidemos que depende de este manejo es del que estamos hablando. El impacto es pasar por lo que serían la parte consciente, llegar a la parte inconsciente, despertar una respuesta emocional y usar esa respuesta emocional para un fin particular. Pero quizás una parte que no hemos mencionado en esta plática, pero también es muy relevante, es que muchas veces, y lo podemos observar actualmente con diferentes eventos, que el siguiente paso después de la respuesta emocional es crear las estructuras, yo le llamaría las estructuras mentales, que nos pueden llevar a la radicalización y a partir de la radicalización también la polarización. Un Y esto, comportamiento. Uh-huh. y esto realmente tiene la potencia y por eso hay investigación en ese sentido, porque la polarización, primeramente, lo que nos permite es eliminar resistencias y por eso su valor para fines pues militares, ¿no? Y la radicalización también yo creo que es una situación delicada porque a través de estas actitudes radicales en la sociedad se pueden lograr la permanencia de ciertas estructuras, valores o acciones, o incluso se pueden Controles. contraponer y de esa manera, pues realmente manipular tanto al individuo como a la sociedad. Y voy a dejar a un lado un poco las teorías de conspiración. Sencillamente, todos estos elementos, el individuo no es consciente de ellos. Él considera que está actuando de acuerdo a pues, sus principios, sus valores, la información disponible, pero no es capaz de percibir que ya está cayendo en un manejo emocional y que lo está llevando a la polarización
y después a radicalizarse. Creado, sí, regresando al inicio, ¿no? Nosotros hemos crecido con base en ciertos esquemas y de alguna manera la guerra cognitiva los está remodelando, como dices, y bien ocupas, fíjate que bien ocupas todos los términos, porque todos estos términos es terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es justamente la teoría cognitivo-conductual de introducir estímulos y obviamente obtener respuestas y obviamente con manipulación de variables, que en este caso es la información. Y sí, estamos creando nuevos esquemas de respuesta. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque, pues bueno, no podemos detener esta avalancha, ¿no? Tanto de investigaciones como de información, pero para ir cerrando, para cerrar esto, ¿cuál es lo que tú recomendarías ante esta situación que se está viviendo? ¿Qué podemos hacer? Porque hay gente que nos gusta informarnos, que sabemos de esto, que escuchamos y contrastamos y tomamos varias fuentes y lo ponemos, digamos que en la licuadora y decimos, a ver, vamos a echar todo aquí y luego lo analizo, ¿no? Pero yo estoy muy preocupada, obviamente por la gente que no tiene esta iniciativa de buscar, pero me preocupa más los niños, porque justamente te decía hace rato, tienen más información o información sesgada a través de TikTok, de YouTube y de este tipo de plataformas de los, actualmente todo lo que son los shorts, que son pequeños videos que están por todos lados, ¿no? Es como TikTok, pero todas las plataformas están introduciendo este tipo de mini videos que pues obviamente al ser pequeños meten la información que ellos quieren en ellos y obviamente los niños están tomando esto, ¿no? Y en ocasiones crean realidades a raíz de esto y sus mentes apenas están evolucionando, apenas están en esa transición entre la emoción y el razonamiento, que es lo que decía al inicio, ¿no? Sí vamos a llegar al razonamiento, pero es todo un proceso, ¿no? Nos manejamos en un primer momento más de forma emocional y después racional. ¿Qué crees que podamos hacer para prevenir? Porque no podemos parar esto, para responder de una mejor forma. Es ciertamente una pregunta muy compleja, en mi opinión, porque tiene varios componentes. Señalabas los niños, y tal vez es porque, bueno, en este momento quizás sean los que están expuestos y por su edad a lo mejor no son capaces en este momento de tener ese nivel de análisis. Pero yo para atender para atender la respuesta, te diría que no es únicamente en los niños, sino prácticamente ya podría ser a cualquier individuo de la sociedad. Yo pensaría que no podemos controlar directamente la información, dado lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que nos puede llegar ya de una manera dosificada y en cierta cantidad y con cierta intencionalidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en mi opinión, creo que si podemos, por un lado, hacer este filtro de poder discriminar esta información y poder saber realmente qué es lo que aporta valor para lo que yo necesito. Y también eso, pasarlo por el tamiz de ser crítico, ¿no? De en un momento dado, decir, bueno, no voy a buscar más información porque precisamente estoy inundado de información y aparte la tengo disponible, sino a lo mejor ya viene ese trabajo un poco más individual de poder decir, bueno, esto realmente me permite alcanzar lo que yo estoy buscando, me permite crecer. También en un momento dado, esa capacidad de análisis, de reflexión, yo creo que va a ser necesario, porque el entorno informativo en el cual todos ya nos encontramos, también nos condiciona a dedicar poca atención a un componente de información, porque inmediatamente llega otro y otro y otro, y realmente no tenemos ese espacio de reflexión y análisis. Entonces yo creo que para
para un tercero, en este caso, por ejemplo, si fuera un niño, pues lo que hay que ver es, oye, ¿qué información es la que se está recibiendo? ¿Cómo te está haciendo sentir? Ahí sería la parte emocional. Y finalmente también es cuál es la condición que yo puedo percibir para en un momento dado, pues tener ese discernimiento. Porque si no pasamos por este proceso, yo le llamaría de hacer un ejercicio de razonamiento, realmente caemos muy fácilmente en la intención de lo que serían estrategias, vamos a llamarla así, de guerra cognitiva, en donde se nos da la información para lograr la respuesta emocional y luego una respuesta predeterminada. Si nosotros como individuos, primero en lo personal y después hacia nuestro entorno inmediato, podemos como que detenerlo, reflexionarlo, analizarlo y antes de que nos gane la emoción, poder decir, a ver, esto realmente, ¿cómo construye a mí como individuo todo esto que estoy viendo? Es mi opinión, aunque también en medio de toda esta información y la potencia de la tecnología, siento que es un reto muy grande. Claro. Bueno, pues yo creo que sí es un gran reto, pero yo tengo varios conocidos que son maestros a nivel universitario y bueno, conozco algunas otras personas que son maestros a nivel educación básica, incluso tengo pacientes, ¿no? Y la verdad a mí me encanta esto porque yo también he dado clases a nivel universitario, pero yo creo que formar gente crítica, o sea, estamos justamente en esa parte de la formación de gente crítica. Y yo utilizo mucho una frase, ¿no? No es lo mismo ser crítico que crítico. Me encanta, no sé dónde la agarré, pero bueno, me encanta esa frase y siempre la uso en cátedra cuando yo les digo a mis alumnos, ¿no? Hay que aprender a ser crítico, no criticón. Y bueno, yo creo que ustedes como profesores en activo, pues tienen tanto esa responsabilidad como ¿cómo le podríamos llamar? Facilidad de llegar a sus alumnos y dar esta información. De hecho, estas pláticas son para llegar a las personas que nos oigan y decirles, oigan, de alguna manera ya oyeron, ya saben en qué consiste la guerra cognitiva, aun cuando se viene dando desde hace muchos años, es un término muy actual que está ahorita, digamos que sobre la mesa, ya la estudiaron, ya la leyeron, infórmense, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros hacia abajo podemos ver cuando nuestros hijos tengan, por ejemplo, ansiedad, ¿no? O sea, comentábamos el experimento con los niños suizos, cómo experimentaron a través del bombardeo, a través de TikTok, de información de guerra, de una posible guerra, cómo los niños experimentaban ansiedad. Entonces, yo como padre tengo que conocer este tema, porque si yo empiezo a ver comportamientos o preocupaciones en mi niño, tengo que tener elementos para decir, ok, dar una respuesta positiva o incluso canalizar al niño con un terapeuta, ¿no? O yo mismo, ¿no? Y regreso al punto de las emociones, ¿no? Si está muy bien que yo me adhiera, por ejemplo, voy a tomar otro movimiento, Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Por qué me uno a Alcohólicos Anónimos? Porque tengo un problema, ¿no? Pero si yo no lo trato, si yo no no voy a ir a Alcohólicos Anónimos nada más porque sí, porque fui a tomar a un bar un día, sino porque obviamente yo ya tengo un problema. Entonces, si yo veo o visualizo que yo tengo un problema emocional, recuerden, esta es la base de nuestro comportamiento y también a veces de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. La parte emocional es súper importante. Y yo veo que tengo algún tema que resolver, de verdad no echen por la borda el acudir con un psicólogo, con un psiquiatra o con un terapeuta que les pueda ayudar a desmenuzar esa emoción y después entonces actuar conforme a lo que ustedes decidan, pero desde la parte razonada, ¿no? No solamente desde la parte emocional, porque a veces, como dice Guillermo, emocionalmente podemos tomar decisiones equivocadas.
Ok, bueno, pues Guillermo, la verdad es que no sé si quieras cerrar con algo. Yo pues te agradezco mucho que colabores conmigo dándonos a conocer este tipo de temas que son, sí se relacionan, digo, yo creo siempre con la psicología, pero son sumamente interesantes, bastante profundos y bueno, realmente son extensos. Pero ahorita de lo que se trata es dar a conocer este tema a la gente, que investiguen un poquito, que se acerquen al tema y que vean de qué se trata y obviamente pues que analicen o que razonen lo que ven, lo que leen, ¿no? Que contrasten. ¿Algún punto para cerrar la charla? Eh, Después de todo lo que platicamos, creo que lo único que adicionaría es que como individuos, si nosotros identificamos que nuestro entorno informativo digital nos genera una respuesta emocional que, como bien señalas, podemos identificar que ya nos está dañando, pues sí, efectivamente, acudamos al especialista porque este tipo de manejos no solamente van a crear un desorden emocional. Al final las personas estamos en diferentes esferas, ¿no? Una esfera a lo mejor cognitiva, una esfera emocional, sí, también, pero estamos en un ambiente laboral, familiar, escolar y seguramente esto nos crea desórdenes. Cuando este desorden afecta a diferentes esferas, como bien señalas, es momento de acudir con un profesional. Ok. Muchas gracias, Guillermo. Te agradezco mucho. Y bueno, pues cualquier duda que tengan con relación a esta charla, en esta ocasión no fue en vivo, es un poquito asincrónica, pero Guillermo se va a conectar a la página para responder cualquier tipo de pregunta o yo también, cualquiera que yo vea y que pueda responder, lo haremos con mucho gusto. Y bueno, pues muchas gracias por esta charla y bueno, pues que pases una excelente noche. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta pronto.